Bueno, este es el segundo laboratorio en el cual vamos a ver Wolfram Matemática para utilizarlo a hacer cálculos con vectores, que son muy clásicos en el estudio de electromagnetismo. Así que vamos a ver cómo se facilitan algunos de estos cálculos al momento de utilizar Wolfram. Algunos preliminares. Algo que dijimos que íbamos a ver en este laboratorio era cómo hacer gráficas vectoriales. Nosotros conocemos de cálculo 2 que podemos tener funciones que van de R2 en R. Esto es que, o sea, nosotros ingresamos dos variables y el resultado es un solo número, ¿sí? Como por ejemplo el paraboloide hiperbólico, que tiene esta ecuación de acá. Si nosotros despejamos para z y hacemos que z igual a f de x, por ejemplo, podemos tener una función. Por ejemplo, esta de acá, esta función de acá, se considera un paraboloide hiperbólico bajo estas suposiciones que acabamos de hacer y la podemos graficar similar a como graficábamos nuestras funciones en una variable. En este caso usamos plot 3D en vez de solo plot, y colocamos nuestra función. En este caso, nuestra función depende de dos variables independientes, los cuales son x y es y. Así que similar a como hacíamos integrales múltiples, solo que en este caso la gráfica ocupa de dos valores de entrada. Como dijimos, o sea, una gráfica que va de R2 en R, o sea, y al tener dos valores de entrada, tiene un solo valor de salida que nos lo da F. Esto va a ser esencialmente un número, es decir, en una sola dimensión, y eso nos va a dar la gráfica. Si graficamos esto de acá, ya nos da lo que esperábamos, que es el paraboloide hiperbólico, la papita frita o la silla de montar, como le quieran llamar. Entonces, este es nuestro paraboloide. Pero existen otros tipos de gráficas que podemos hacer, por ejemplo, funciones que van de R en R cuadrado. Esta vendría a ser como el gradiente en dos dimensiones, el cual nosotros ingresamos una, una función escalar que está en una dimensión y nos devuelve una función que está en tres dimensiones. En dos dimensiones o en tres dimensiones, dependiendo de las coordenadas. También hay funciones que van de R2 en R3. Estas podrían ser, por ejemplo, parametrizaciones. Si nosotros tenemos una función parametrizada con dos variables, la podemos hacer que vaya sobre tres variables, esto nos va a generar una superficie. También hay parametrizaciones que van en una sola variable para generarnos una trayectoria, por ejemplo, de una partícula. Y los que vamos a ver un poco más a fondo en este laboratorio son las que son de R3 en R3. Estos son los llamados campos vectoriales, ya que nosotros ingresamos tres variables que nos dan una coordenada y en esa coordenada se va a generar un vector con tres componentes. Entonces, a eso nos vamos a centrar en este laboratorio, que son funciones vectoriales. Vamos a ver cómo escribimos un vector en matemática. Y en matemática, para escribir un vector se hace con las llaves. Si nosotros, por ejemplo, queremos escribir el vector A, vamos a escribir este dentro de llaves, separado por comas cada una de las componentes. Ya creo que vieron ustedes en su clase que a veces se utiliza la notación de sombrero y simplemente la suma, y se vio en física 100 que se utiliza, por ejemplo, una I, una J y una K para denotar las coordenadas en X, en Y y en Z, pero aquí simplemente la vamos a separar por comas y a colocar nuestros vectores adentro de una llave. Estos vendrían a ser ya funciones vectoriales, o un vector podría ser, en este caso, si nosotros escribimos un valor, por ejemplo, el vector Q podría ser igual a 1,3,5. En este caso es nuestro vector. Y aquí esto ya vendría a ser una función vectorial, ya que tiene valores de dependencia. Aquí tenemos X, Y y Z, que al definirlo, miren, ahí salen nuestros vectores ya definidos. Y también podemos hacer operaciones con los vectores. Aquí A, como dijimos, unas coordenadas, valor en X, valor en Y, valor en Z. Podemos hacer operaciones con los vectores, como ya conocemos, el producto punto. Por ejemplo, aquí tenemos el vector X, Y, Z y el vector menos X, perdón, menos Y, menos X. Esos dos vectores en realidad son perpendiculares entre sí, así que esperamos que este producto punto deba ser cero. Y ahí efectivamente, ya que tiene punto y coma, recordamos, punto y coma nos esconde la salida. Si yo quito el punto y coma, me va a mostrar la salida del vector. Y en este caso, como esperábamos, el producto punto de dos vectores que son perpendiculares nos va a dar a nosotros cero. El producto cruz también, si definimos nuestros vectores A y B aquí, y nuestro producto cruz de A y B, en este caso X, Y, Z, esto del vector A y el vector B son paralelos. El producto cruz de dos vectores paralelos tiene que ser cero también. De aquí esperamos
un cero vectorial, ya que el resultado del producto cruz es cero. Noten la diferencia, que aquí, por cierto, estoy usando A mayúscula y B mayúscula, pero la C minúscula. No utilizo la C mayúscula porque la C mayúscula me daría un error. Es una constante definida de matemática y no la puedo utilizar para las variables. Evitemos cometer errores como esos. De mejor manera sería si yo escribiera acá A minúscula y B minúscula, ya sé que las funciones de matemática nunca están definidas como mayúscula. Aquí hacemos cross de A y de B. Y ahí sí ya nos da que C, el producto cruz de A y B, como nos definimos acá, nos dio 0, como esperábamos. El producto punto de A y de B nos da este valor de acá, que es también lo que esperábamos, ¿verdad? 2x cuadrado, y cuadrado y 2z cuadrado. Un escalar para el producto punto y un vector para el producto cruz. También podemos calcular la magnitud de un vector con el comando norm. Solo una aclaración aquí, que el comando norm siempre va a asumir o no sabe en realidad si el factor que estamos escribiendo en X es complejo o es real. Así que como no sabe si es complejo o es real, pone aquí valor absoluto, ya que, como saben, para un valor complejo no simplemente es elevar al cuadrado. Hay que multiplicar por el conjugado. Entonces, por eso lo tira aquí con valor absoluto. Si él supiera que X y Y son reales, por ejemplo, ya no nos daría el valor absoluto, simplemente nos daría el cuadrado. También podemos hacer algunos cálculos con lo que son matrices. Los cálculos con matrices son bastante simples y sencillos. Lo que podemos colocar acá son un conjunto de vectores eh, y en este caso utilizamos doble notación de llave, como lo hicimos con nuestra gráfica de puntos en el que vimos en algunos de los videos pasados. Es decir, una primera llave nos dice aquí inicia un conjunto de pares ordenados, en este caso son tríos, ya que tenemos una matriz de 3 por 3. Y luego la segunda llave nos dice, bueno, el primer trío ordenado es esto de acá. Y podemos ver que cuando definimos una matriz A, nos la va a tirar en forma de fila y tenemos que utilizar matrix form para poder la forma matricial de lo que acabamos de ingresar, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestro primer grupo de llaves nos definió nuestra primera fila de ahí la siguiente y la siguiente. Entonces, así se ingresan matrices. Hay un montón de operaciones que podemos hacer, pero aquí en Electricidad 1 casi no trabajamos con matrices, pero si ustedes buscan en la ayuda de matrices pueden ver que pueden sacar inversas, sacar identidades, matrices de cofactores y un montón de otras operaciones. Gráficos 3D. Aquí vamos a profundizar un poquito más en otras funciones para graficar. Control plot, por ejemplo, nos permite a nosotros graficar en 2 dimensiones una función que de otra manera sería en 3 dimensiones. Por ejemplo, esta función de acá nos muestra que es así, donde los puntos azules son puntos que están abajo y las partes que están más claras son puntos que están un poco más arriba. Entonces, esto es como una proyección de una función que normalmente sería en 3D. Esta es la misma función. Que está acá y lo que está haciendo es proyectándola. Si nosotros la miramos desde arriba, vemos que los puntos claros, estos de acá, son estas partes elevadas que están acá y los puntos oscuros son estas partes que están un poco más abajo. ¿Por qué querría alguien ver esto en lugar de ver la gráfica en 3D que se mira más bonita, dirían ustedes? Bueno, es porque aquí es un poquito más fácil identificar lo que está pasando. Por ejemplo, aquí podemos identificar que en estos puntos de acá no se está creciendo tanto la función como en estos otros puntos, ya que cada que cruzamos una línea aumenta la magnitud de la función. Entonces ahí podemos, al pasar el mouse por encima, podemos ver cuánto equivale a cada línea. Algún otro par de gráficas vectoriales. Estas son gráficas en 3D nada más. Ahorita vemos gráficas ya propiamente vectoriales, es decir, que van de R2 a R2, R3 a R3. Tenemos nuestra función vector plot. Esta nos va a dar una gráfica vectorial en 2 dimensiones, es decir, que como es en 2 dimensiones, hay que ingresarle 2 valores, eh, 2 variables independientes. A diferencia de vector plot 3D, que es una gráfica en 3 dimensiones, o sea, va de R3 en R3, o sea que hay que ingresar 3 variables independientes. Esta es la principal diferencia entre vector plot y vector plot 3D. Ya cómo se define el vector aquí adentro, como ya dijimos, funciones vectoriales. Stream plot es a veces un poco más útil porque vector plot va a colocar
la magnitud del vector según el tamaño. Y me refiero a esto. Noten aquí que los vectores externos son un poquito más grandes y son un poco más grandes porque la magnitud de los vectores más externos siempre se va haciendo más grande, pero los vectores de adentro son mucho más pequeños. Vector plot no es tan útil cuando nosotros tenemos una función vectorial que tiene bastante rango, es decir, que está variando bastante de un punto a otro. Por ejemplo, acá, si se ve, estos vectores del centro apenas sabemos qué dirección llevan, mientras que los vectores de la orilla sí. En casos son de vector plot, tiene esta gran diferencia. A veces conviene más utilizar stream plot. Este es otro ejemplo para el vector plot 3D. Tiene el mismo cambio de tamaño según cuánto sea la magnitud del vector, solo que está en 3 dimensiones. Y en caso donde no se note tanto la diferencia, por ejemplo aquí, esta función vectorial de acá, miren, no se nota mucho debido a que varía bastante el vector de aquí al punto mínimo, entonces no se nota cuál es la dirección más o menos que lleva, y en esos casos es cuando preferimos usar stream plot. Aquí tenemos a la par la salida vector plot y esta es la salida de stream plot. Aquí ya vemos cuál es la dirección aproximada que están llevando nuestros vectores. Podemos reducir el tamaño de líneas, eso lo vamos a ver en uno de los ejemplos de abajo. Cada una de estas funciones que acabamos de ver tiene una gran cantidad de opciones que ustedes pueden modificar, por ejemplo, el color de la gráfica, el tamaño del mallado, la cantidad de líneas que aparecen, los colores que están apareciendo acá y un montón de otras opciones que ustedes pueden modificar si se van a la ayuda. Vamos a ver algunas operaciones ya vectoriales como las que se acaban de introducir ahorita. Entre 21, estas operaciones son el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano. Estas son clásicas y sí vamos a verlas cómo manejar en matemática. Entonces, en matemática algo bueno y útil hacer siempre que estamos haciendo este tipo de cálculos es limpiar la memoria, ¿verdad? Porque a veces se nos llena la memoria de todo lo que, de que definimos en algún punto, x igual a algo, y igual a algo, y entonces es mejor limpiar la memoria para poder trabajar a gusto. Una función escalar, como dijimos, no hay que ponerle llaves, ya que va de R3 en R. En este caso tampoco le estoy definiendo acá a mi función como dependencia de x, y, z, porque no la voy a trabajar mucho y simplemente voy a calcular el gradiente así nomás. Entonces, en este caso, para mi gradiente, simplemente coloco la función grad, que eso significa el gradiente. Adentro de las llaves, el primer argumento vendría a ser mi función escalar, que yo estoy calculando. El segundo argumento vendría a ser mi sistema de coordenadas, que en este caso es y, x, y, z. Si yo estuviera utilizando otras variables, digamos que definí mi función no en términos de x, y, z, sino que en términos de x1, y1 y z1. Entonces yo aquí tendría que cambiar en x1, y1 y z1. La tercera opción, si están trabajando en cartesianas, no es necesaria. Sin embargo, a mí me gusta ponerla porque es más fácil. Cartesian. Cartesian nos ayuda a nosotros para decirle entonces que estamos en un sistema cartesiano, ¿verdad? Entonces, al calcular entonces ya me calcula el gradiente de esta función, que vendría a ser derivada parcial con respecto a x de esta función, solo es y1 z1, lo que calculo acá. Derivada parcial con respecto a y de esta función es x1 z1. Entonces, y derivada parcial con respecto a z solo es x1 y1, lo que calculo acá. Entonces lo calculo con éxito, ¿verdad? Si estamos calculando para una función vectorial la divergencia rotacional y el laplaciano, te ocupamos una función vectorial. En este caso estoy con vector, que está en cartesianas, y mi función vectorial es esta. Y lo que vamos ahí, como lo puse con 2 puntos acá, no me va a tirar salida, pero calculamos la divergencia similar a como calculamos el gradiente. Colocamos mi función, el sistema de coordenadas, y luego opcional, si estamos en cartesianas nada más, cartesian acá, ¿verdad? Y ahí ya calculamos la divergencia de la función vectorial. Un error común, por ejemplo, que cometen los alumnos es que se les olvida colocar este argumento. Se define la función vectorial y si no colocan eso, solo no vas a ver matemática cuál es el sistema de coordenadas de vector. Recuerden que esta asignación solo la ve como símbolos por el momento. Aquí no olviden de colocar entonces el sistema de coordenadas. Perdón, los argumentos de la función. El rotacional es similar, colocamos mi función,
Colocamos el sistema de coordenadas, Cartesian, y aquí lo voy a hacer sin el Cartesian para que miren que también funciona. Y el laplaciano es similar. En este caso estoy calculando el laplaciano de una función vectorial. Lo que va a hacer en este caso es calcular el laplaciano individual de cada una de las variables, ¿vale? El laplaciano se funciona tanto para funciones vectoriales como para funciones escalares. Para funciones escalares también. En este caso estaba calculando el laplaciano para esta función de acá. Pero aquí habría que cambiarle aquí, ¿no? Siempre da cero porque no es tan complicada, ¿va? Vamos a ver si la hacemos un poquito más complicada, elevándole un cuadrado aquí. Ahora sí, nos debería dar 1 este laplaciano de acá. Perdón, sí. 1 multiplicado por la constante que llevaba, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, eso es para funciones cartesianas. Para funciones cilíndricas no se vuelve tan complicado, sino que eh, es lo mismo, solo que en este caso hay que cambiar nuestras variables y hay que cambiar esta función que colocamos aquí, ya no haría cartesiana, sino cilíndrica. Digamos esa función escalar que está acá. 3 pi por rho por phi por z. Si calculamos el gradiente de esta función, simplemente es colocar la función, el sistema de coordenadas sería rho phi z en ese orden, cilíndrica. Recuerden que en este sistema importa si colocamos el phi antes o el z antes o el rho antes, así que ahí tengan cuidado al colocar esto bien en orden. Una función vectorial en coordenadas cilíndricas como la que está acá, y para calcular la divergencia es lo mismo. Colocamos mi función, mi sistema de coordenadas o mis variables y finalmente el sistema de coordenadas en el que estamos, que es cilíndrico. Entonces aquí calculamos la divergencia y ya lo calcularía. Podemos calcular el rotacional de manera similar y ya lo calcularía rápido, ¿verdad? El laplaciano sufre de manera similar. En este caso no lo coloqué, pero de manera similar. Para coordenadas esféricas, nuestras variables predilectas son r, teta y phi. En matemática es un poquito diferente. En la clase de matemáticas, en la carrera de matemáticas, les gusta hacer un poquito diferente en cuanto a cómo son las coordenadas cilíndricas y las esféricas, pero aquí preferimos r, teta y phi. Similar, va, definimos una función escalar, sacamos el gradiente y nos devuelve una función vectorial. Note, primer coordenada, segunda y la tercera es cero en este caso. Una función vectorial en este caso. Noten que estoy multiplicando una constante afuera y lo que va a hacer esto es multiplicar cada uno de los términos internos por esa constante, ¿va? Pero no es como que no sea vectorial, siempre es una función vectorial en este caso. La divergencia de esa función la calculamos y es esta de acá. Podemos calcular también el rotacional de esa función y va a ser cero. El rotacional de esa función es cero. Algo a recordar aquí, por ejemplo, es lo que cómo podemos simplificar este resultado de acá que nos dio y es como con la función full simplify. Vamos a ver si en realidad la podemos simplificar un poquito. Ahí está. Ya al simplificarla vemos que es un poquito más simple, ¿va? De lo que parecía full simplify. Entonces es una función bien útil. Eh, También cuando queremos hacer suposiciones y cosas así, es muy útil utilizar full simplify. Bueno, para este video es nada más esto. Ahí ya vimos un ejemplo de cómo hacer en cosas en coordenadas esféricas, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas cartesianas y también vimos cómo hacer algunas gráficas que se van a ver bien bonitas. En los próximos ejemplos vamos a ver algunos problemas un poco más aplicados para utilizar estas herramientas. Es muy útil, la verdad, que agarren estos problemitas y los empiecen a tocar, especialmente los problemas del primer capítulo del libro de Wagner, ya se pueden realizar como lo que se acaba de dar ahorita, y también los problemas del primer capítulo del libro de Griffith tienen ejemplos muy bonitos para que ustedes puedan trabajar.